Bien, vamos a conocer mejor a Gabriel García Márquez. Es difícil encontrar a alguien que no haya leído nunca nada del escritor colombiano. Su calidad como literato nunca ha estado reñida con su popularidad. El propio escritor ha puesto en papel su autobiografía. Sin embargo, hasta ahora nadie se había atrevido a dedicarle una extensa obra biográfica. Hasta que la ha escrito Gerald Martin. El hispanista estará en unos instantes con nosotros para hablarnos de Gabriel García Márquez, Una vida, publicada por Debate y que le ha costado al biógrafo 2 décadas de trabajo. Durante el fin de semana, los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial. Destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa. Es un tópico para mí. Mi libro favorito es 100 años de soledad, por la fantasía que tiene, por los personajes. Parece un libro fascinante que no ha sido mejorado. Sobre García Márquez, me parece que su mejor novela no es su gran éxito 100 años de soledad, sino la crónica de una muerte anunciada. Y también me gustaría subrayar un par de cuentos que me parecen perfectos: El rastro de tu sangre en la nieve y El verano feliz de la señora Forbes, ambos recogidos en su libro 12 cuentos peregrinos. Quería saber algo más sobre las supersticiones de Gabriel García Márquez, en concreto con las relacionadas con la Costa Brava catalana, así como relata en uno de sus cuentos, La Tramuntana. ¿Cómo es posible que un escritor que ha sido tan brillante y ha hecho cosas tan maravillosas como 100 años de soledad haya escrito una autobiografía tan absolutamente disonante con lo que es su carrera o su trayectoria? En el sentido de que parece que solo recuerda todo lo bueno que ha hecho y hay muy poco de autocrítica o de visión de conjunto sobre su propia vida. Camisas de grandes flores y sandalias de peregrino. En la oscuridad de un cine, y sin saber que yo estaba cerca, una amiga de entonces le dijo a alguien: el pobre Gabito es un caso perdido. De modo que cuando mi madre me pidió que fuera con ella a vender la casa, no tuve ningún estorbo para decirle que sí. Ella me planteó que no tenía dinero bastante y yo por orgullo le dije que pagaba mis gastos. Siempre navegando, voy con mi morena, voy con mi morena. Yo les agradecería a los que se aburren que salgan sin hacer ruido para no despertar a los que se hayan dormido. Siempre navegando. Hoy hablaremos mucho de Gabriel García Márquez, el gran escritor latinoamericano quizá de todos los tiempos. Con la etiqueta del escritor más célebre del mundo se ha definido al colombiano en muchas ocasiones. Tampoco le ha faltado a su obra más célebre, 100 años de soledad, la comparación con el Quijote. Gabo, como le conocen sus amigos, es un escritor que a través de la seriedad con la que se toma su trabajo ha conseguido ser popular. Cualquier libro que publique es esperado como agua de mayo por lectores y por críticos. Proviene de un lugar del mundo que jamás habría ocupado titulares de no ser por él, Aracataca, en Colombia. Jefes de Estado, presidentes de gobierno se han disputado su amistad, aunque algunas de esas amistades, como la que mantiene con Fidel Castro, le ha costado otras. Por todo esto y muchas otras cosas, hacía falta la biografía que acaba de publicar Gerald Martin. Buenas tardes, Gerald. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Ha estado escuchando todo lo que decían nuestros oyentes, sí, atentamente. Hablaremos de eso también. Ok, muy bien. Ha trabajado casi 20 años en este libro. Conoció a Gabriel García Márquez al poco de comenzar esta empresa y aunque a esta biografía la llama, por lo menos la editorial Debate, tolerada, él en alguna ocasión sí ha dicho que Gerald Martin. Pregúntenle a mi biógrafo oficial. Sí. Muchos años después, para decir la verdad, es decir, no me lo había dicho a mí. Al comienzo yo dije que era tolerada porque al final de 6 horas de conversaciones me dijo, no me había dado ningún indicio, me dijo, ok, pero no me hagas trabajar.
Ese fue el fin de la conversación. Yo me fui en la noche habanera y entonces pensé que era tolerado, ¿no? 18 años después, un poco más oficial. Gabriel, Gabo, ya tiene 82 años. Lo primero que nos apetece preguntarles cómo está él de salud, ¿qué tal lo ve? Está muy bien de salud, rebosante diría. Obviamente tiene algunos, todos me están preguntando por su memoria, como si yo fuera el primero en revelar. Tiene algunos problemas con la memoria, le pasa a todos, ¿no? Yo también tengo. Pero en general está muy bien. En su caso, los problemas de eso se habla también en el libro, esos casos de memoria también siempre le han preocupado a él mismo. Sí, hace como 15, 18 años se está hablando de eso en entrevistas un poco, sin enfatizarlo mucho. Estos últimos años ha sido un poco más difícil y obviamente para un escritor que depende tanto de la memoria es especialmente, triste. Dice que le ha resultado imposible aniquilar el mito que el propio Gabriel García Márquez ha diseminado. Es que hay mucha ficción en la vida de Gabriel García Márquez. Muchísima. Es un fabulador natural, espontáneo. Los cuentos le salen como salen del pueblo colombiano, ¿no? Entonces, además se aburre fácilmente y la gente siempre le hace las mismas preguntas. Entonces a él le gusta inventar cosas nuevas, ¿no? Para no aburrirse o para ayudar a los periodistas con versiones nuevas, ¿no? de sus cuentos. El libro comienza por el principio, por la infancia en casa de los abuelos Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán. Dice usted que cuando uno pasa una tarde con la familia García Márquez se da cuenta de que ellos son los Buendía. Yo creo que son los Buendía. Mi primera experiencia realmente, sustancial fue, llegué a Cartagena el día anterior al cumpleaños, 88, de la mamá de García Márquez. Había más de 100 nietos, primos, bisnietos, etcétera, de todos los colores, como decían ellos mismos, ¿no? Toda una multitud de personas. Y ahí vi, yo estaba un poco emborrachado, recuerdo, entonces a medias vi lo que era eso, ¿no? De los Buendía, sí. Y hablando de la familia, ya se conocía un poco eso, pero también en el libro, en Gabriel García Márquez, Una vida, de Gerald Martin, publicado en Debate, también encontramos esa influencia del padre tan fuerte, al mismo tiempo que tan separado, es decir, de lo separado que estuvo de él físicamente, pero al mismo tiempo la gran influencia casi freudiana, diría yo. Casi, aunque yo traté de no entrar demasiado, obviamente se puede hacer una lectura freudiana de todo eso, bastante clásico realmente, pero no lo hice. Sí, Gabo había sido criado por sus abuelos. Eran no solamente dos personas, diríamos, casi victorianas, sino que también eran guajiros, ¿no? Eran del estado de Guajira, departamento de Guajira en Colombia, que es un lugar como una especie de lugar fronterizo, ¿no? Es un lugar bastante dramático, rebelde, etcétera. Pero la gente allá es muy, muy severa, ¿no? Es un lugar bastante sombrío. Y el papá de García Márquez era de la costa del trópico de Bolívar. Eran muy, muy diferentes. Y al mismo tiempo su personalidad era muy diferente de la del coronel. Y además era también tardío, vino después. Gabo solo lo conoció a los 7 años. Y eso, conocer tu padre a los 7 años, después de, de esos 7 años jesuíticos, eso es. Y tener además una madre que prefiere marcharse con el padre que quedarse con el hijo. Sí, eso fue, creo que dramático. Y el padre también era un hombre con sus virtudes, pero también bastante imprevisible, ¿no? Esta biografía habla de, digamos, las 3 vidas de Gabo, la pública, la privada y la secreta. ¿Cuánto hay de la vida secreta en esta biografía? Hay más de lo que parece, creo. Hay toda una serie de cosas también de contrabando. Y él me dijo que la vida secreta, que no iba a discutir conmigo, está en los libros. Y creo que sobre todo en El otoño del patriarca, pero también en algunos otros, yo he demostrado que esa vida secreta tiene su lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿se llegó a saber por qué el puñetazo de Vargas Llosa en algún momento?
llegué a saber lo que se puede saber. Es decir, yo tengo una versión, yo creo que sé lo que pasó. Pero no lo puede... A ver. No es porque no puedo, no puedo porque no estoy totalmente seguro. A eso me Es refiero. decir, ha habido muchas versiones de testigos oculares, pero incluso los testigos oculares tienen diferentes versiones. La gente que conoce a García Márquez piensa que sabe, y yo, después de cotejar todas las versiones, creo que sé. Y si el libro fuera un libro más largo, entonces habría dado las versiones. Pero ya que no pude hacerlo, entonces lo que hago es un resumen un poco frustrante, neutro, pero ¿qué le vamos a hacer? A propósito de lo que decía del otoño del patriarca, usted sostiene que 100 años de soledad es el eje de la vida, Sí. y el otoño del patriarca el eje de su obra, porque hay que ver a ese dictador no como a tal, sino a un escritor muy famoso e incómodo con su fama. Ese sería Gabriel García Márquez. Sí. Y punto. Lo acabo de contar todo yo No, también, sí, es verdad. no, eso me parece muy, muy importante y me parece extraordinario, ¿no? Que un escritor ha hecho una especie de autorretrato de un monstruo. Obviamente García Márquez no es un monstruo, solo que todos nosotros, volviendo a Freud, somos en cierto sentido monstruosos adentro, ¿no? Entonces García Márquez ha hablado del hombre interior, que él ha percibido con sus ambiciones, con su lujuria, con su sadismo, con todas esas cosas, y en ese sentido me parece fascinante, sí. Hace unos instantes escuchábamos a una oyente hablar de la autobiografía de Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, de 2002, que se había leído, y la mujer se sorprendió al encontrarse allí con un joven escritor bastante ególatra. ¿Es así? ¿Gabriel García Márquez tiene mucho ego? Más o menos la misma cantidad que yo, solo que creo que es mucho más sincero que muchas otras personas. Es una persona que se ha examinado mucho, por eso es escritor y es el escritor que es. Entonces, sí, mucho ego, mucha ambición, mucho deseo de muchas cosas, pero más consciente de eso que la gran mayoría de nosotros, creo. Es honesto también, Diré porque yo. lo dice él mismo. Diré yo, Sí. ¿Y cómo ha examinado? Porque según he leído, usted dice que todas esas críticas que le han llovido por la amistad con Fidel Castro las ha paliado en privado con él. Que si Gabriel García Márquez se ha sincerado en algún momento sobre esa relación con Cuba y con Fidel Castro, ha sido con él, con Fidel Castro. Sí. Diría, lo primero que me preguntan casi siempre es la cuestión Vargas Llosa. Eso fascina a la gente tipo hola, ¿no? Pero cuando insisten es sobre la relación con Fidel. Eso es lo que interesa a todo el mundo y es lo que preocupa todo eso a todo el mundo. Y la cuestión es saber a qué se debe. Lacaísmo, que es lo que dice Mario Vargas Llosa, ¿no? Que Gabo es cortesano. Oportunismo, que le conviene estar con los famosos y los poderosos. O estupidez, ingenuidad, ¿no? Hay una cubierta de letras libres este mes que demuestra un Gabo como niño, llevado de la mano por Fidel Castro, ¿no? Todas esas cosas. En privado ellos discuten mucho. García Márquez ha pagado un precio muy alto. Fidel Castro, al contrario, ha cobrado. A él le ha ido, obviamente, muy bien. García Márquez admira mucho a Castro. Está fascinado por Castro. Apoya básicamente la misión histórica de Castro, o apoyaba. Obviamente, estos últimos 20 años, después de la caída del muro, todo ha sido diferente. Entonces, García Márquez creo que piensa que Fidel es testarudo, que persiste en ciertos errores, pero creo que no solamente es lealtad. Yo creo que el mismo Gabo también tiene las mismas añoranzas de un futuro que nunca va a ser, pero que tú sabes. Entre esas ambiciones también que decía estaba la del premio Nobel. Él quería ese premio. Sí. Probablemente, no me lo ha dicho, pero probablemente le ha irritado lo que yo he dicho sobre ese tema. A mí me parece bastante obvio.
Cuando empieza a escribir sus artículos en el 80 para El País y El Espectador, los primeros 4 artículos son sobre el premio Nobel. Pero eso empezó en los años 50 incluso. Él les decía a sus amigos en los 50 que estaba enamorado de la hija de Faulkner porque la vio en la ceremonia de Estocolmo con su padre, ¿no? En el año 1950. Es decir, es un tema muy importante en la vida de Gabo, sí. ¿Qué es lo que más te impresionó de Gabriel García Márquez cuando ya tenías toda la información, cuando ya habías estado con él? ¿Había algún rasgo, algún momento que te llamara especialmente la atención? No, momento no. El primer momento, cuando yo lo conocí, yo no sé qué pasó. Yo había hecho esfuerzos realmente de periodista de tabloide británico, me han acusado de eso, y de momento yo, para llegar a su casa, y finalmente llegué, me había enviado un mensaje diciéndome que me iba a dar 10 minutos, ¿no? Llegué a la casa, García Márquez mismo abre la puerta, me da la mano y dice nada más, Gerald. Y lo dice como si me ha conocido toda la vida, o incluso toda la eternidad, ¿no? García Márquez tiene esa manera increíble de encontrar. Yo termino mi libro con una cosa que me dijo que es para terminar un libro, como si me lo estuviera dando, ¿no? Precisamente para eso. Y son frases muy sencillas. Y en ese caso, nada más dice mi nombre, como si me conociera, y en ese momento pensé, es el destino. Nosotros estamos, esto está escrito. ¿Sabía lo que estaba haciendo? Yo estaba proyectando, quién sabe, pero él tiene ese poder, ¿no? De instituir una especie de magia que lo rodea. Y probablemente ese instante sí fue importante. Por eso Gabriel García Márquez es Gabriel García Márquez. El libro que Gerald Martin nos ha venido a presentar hoy es Gabriel García Márquez, Una vida, lo publica Debate y es altamente recomendable no solo porque les va a introducir en la vida del escritor colombiano, sino porque además les va a entretener. Gerald lo escribió también con ese objetivo, que también fuera entretenido, que no fuera simplemente un libro académico, ¿verdad? Sí. Lo que hice fue cortar porque tenía un libro de 3.000 páginas, notas incluidas. Lo único que hice fue cortar, con muy pocos cambios y modificaciones. Entonces, cortando las 3/4 partes, salió este libro. Probablemente lo escribió García Márquez sin que yo me diera cuenta, ¿no? Al final él hizo el trabajo. Gerald Martin, ha sido un honor tenerlo aquí con nosotros en estos minutos en El Ojo Crítico. Ya sabe Para mí ha sido un gusto. Lo vamos a llamar más de una vez, cada vez que tengamos una duda. Una pregunta. Una pregunta. Con todo gusto. Hasta luego. Muchas gracias.